¿Cuál es la relación entre silencio y verdad? ¿Qué pasa en nosotros si ese silencio se instala? Cuando leíamos esta consulta, lo que nos venía con muchísima intensidad es que la verdad y el silencio tienen una relación absoluta, y que solamente aquel que tiene instalado la esencia genuina del silencio en su conciencia pasa a ser un administrador genuino de la verdad y gradualmente un refractador de la mentira. Porque no hay forma de ser tocado por la verdad, que es aquello que proviene de nuestra fuente interna, si el silencio no está instalado en nuestra conciencia. Entonces, esto de sentir el silencio como una ley, de sentir el silencio como una energía íntima, profunda y esencial, nos mostraba que en realidad el silencio entonces es el administrador de la verdad. ¿Qué podríamos ofrecer sin conocer la ley del silencio? Es decir, ¿qué podríamos manifestar como verdad o como inherente a la verdad si ese silencio no estuviera instalado en nosotros? Entonces, lo primero que nos viene a la conciencia con fuerza, con intensidad, es compartir esto. Quien va conociendo el silencio, quien va amando el silencio, quien hace que el silencio se instale como ley en su conciencia, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus acciones, se torna un administrador de la verdad. Quiere decir, va a ir volcando, va a ir colocando aquella verdad que pasa para él a ser realmente su meta, su propósito superior, ¿sí? Su horizonte, comienza a colocarla en todo lo que va haciendo. Precisamente por ese conocimiento profundo de la ley del silencio, quiere decir de la cualidad de la vida interna, es decir, de la cualidad o condición de la fuente de la verdad. Porque el silencio es la energía de aquella fuente interna que buscamos, que necesitamos profundizar, sintonizar, conocer, unirnos, ligarnos a ella, entrar en comunión. El silencio es esa cosa, ¿sí? Procede de ahí, es la manifestación en nuestra conciencia. Entonces, la relación entre silencio y verdad es esa. Cuanto más se instala la ley del silencio en nosotros, cuanto más profundizamos y conocemos esa ley, la hacemos propia, pasa a ser nuestra actitud en la vida, entonces administramos el contacto con la verdad. Quiere decir, lo que deviene de esa fuente hacia nosotros, lo que se va revelando como genuino para nosotros, y automáticamente empezamos a repeler, ¿sí? Empezamos a refractar la mentira. Quiere decir, la mentira no tiene lugar en nuestra conciencia cuando realmente este acercamiento a la verdad y la aplicación práctica de la verdad, quiere decir no ser teóricos de la verdad, porque en realidad ninguno conoce la verdad por teoría. La verdad se conoce por práctica. El efecto de la verdad en nuestra conciencia, cuando la verdad realmente estimula y alimenta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, eso es la práctica de la verdad. Si la verdad no se puede hacer práctica en la sustancia de nuestra mente, en la energía de nuestras emociones y en el acto concreto de nuestras acciones, esa verdad es inoperante. Es una verdad que no tiene comprobación práctica. Y nosotros somos especialistas en haber instalado en nuestra vida aspectos de la verdad que solamente podían ser suposiciones. También una persona nos pregunta acá respecto a cómo saber si lo que estamos diciendo realmente forma parte de un proceso imaginativo, ¿sí? Tal vez de algún tipo de divagación de nuestra mente, o realmente procede de nuestra fuente interna. Y no hay forma de saberlo mediante la razón. Cada uno de nosotros va a tener que apelar a su contacto interno, va a tener que apelar a la lucidez de ese vínculo que estuviera más o menos instalado en él respecto a su propia fuente interna. Quiere decir, si nosotros respondimos a esta convocatoria, ¿sí? como una especie de ida y vuelta con nuestro interior, quiere decir que tenemos la capacidad suficiente como para responder a estímulos internos. Lo que significa que hay una condición o cualidad suficientemente instalada para reconocer aspectos de la vida interior. Por eso estamos acá. Si no, no hubiéramos llegado cada uno de nosotros.
Pero saber si lo que estoy diciendo es un divague, o es una distorsión de la realidad, o es una manifestación de lo que entiendo como contacto y relación con mi interno, eso van a tener que apelar a su intuición. Y si intuitivamente les fuera mostrado que lo que estoy diciendo no tiene ni pies ni cabezas, o que realmente es una mixtura donde hay un poco de todo, entonces apelen a esa intuición para tomar lo que sirviera, si hubiera algo que sirviera, y descartar el resto. Que es lo que tenemos que aprender a hacer continuamente con la realidad, porque la realidad es una gran mixtura, no solo la realidad de una charla de esta naturaleza, que potencialmente puede ser un campo de mentira o un acercamiento a la esencia, porque cualquiera de los dos extremos le podría caber. La vida misma continuamente nos está poniendo a prueba para que aprendamos a determinar, a discernir, a reconocer aquellos aspectos de la energía, aquello relacionado a la verdad que nos puede estar haciendo falta, pero si no tenemos la atención adecuada y si no tenemos realmente una vocación de conocer o de encontrarnos con esa verdad, se torna más difícil. Entonces, apelamos, para contestar esta pregunta, al carácter intuitivo que pudiera estar despierto en cada uno de nosotros. Y digo de todos nosotros, nos incluimos, quienes estamos acá en la mesa contestando, porque tratamos de estar abiertos a la misma verdad que aquel que viene a escuchar la charla se supone que está buscando. Porque no hay distintas verdades, hay una única verdad para todos nosotros. Cada uno está en relación a esa verdad en un punto, cada uno puede acercarse a entender esa verdad, manifestarla, profundizarla desde lo que él es, pero esa verdad es única para todos nosotros. Así que todos nosotros deberíamos apelar en esta charla a buscar la mayor y más elevada sintonía, ¿sí? La mayor y más elevada alineación que estuviera a nuestro alcance, y tratar entre todos de que la verdad se aleje de este encuentro. Y no esperar que nosotros le demos la verdad a ustedes, porque no somos quienes para eso, porque la verdad está en ustedes, ¿sí? Entre todos reconocer ese eje único de la verdad, ese eje universal de la verdad, y en sintonía durante el tiempo que dure esta charla, tratar de que se manifieste en nuestra conciencia, que se haga carne en nuestra conciencia. Aquí preguntan por herramientas o metodologías para estar desnudo ante la esencia, para descubrir nuestra esencia interna. La herramienta principal para poder vivir la realidad, la relación con la esencia, es que la vida se simplifique. La superficialidad que nuestra humanidad fue imponiendo como patrón de vida y conducta es lo que hizo que nos alejáramos de la esencia. Lo esencial, la esencia, lo fundamental, enseguida queda bajo escombros cuando el ser en su vida alimenta la presencia y justifica la presencia de lo inservible, de lo superficial. Entonces es fundamental que cada uno de nosotros haya llegado a esta intención de simplificar su vida. Nadie va a acercarse a esa fuente interior, a esa esencia, si no simplifica su vida, porque va a quedar enredado. ¿Sí? Va a quedar a mitad de camino, enredado en emocionalismos, enredado en una mente que no va a conocer la relajación, no va a conocer la elevación, no va a conocer la armonía, el equilibrio. Entonces, simplificar la vida es retirar realmente lo que no sirve. Tener la capacidad, la firmeza, ¿sí? La humildad de entender que somos cómplices, a veces graves cómplices, ¿sí? De la alimentación, de la preservación de cosas inservibles. Y la responsabilidad es mucho más amplia de lo que creemos, porque cuando preservamos cosas inservibles en nuestra vida, en realidad las estamos preservando en este universo planetario que nosotros pasamos a fomentar con la guarda y la permanencia de lo inservible y de la ausencia de simplicidad, quiere decir de ser superfluos, empezamos a impactar gravemente este universo que compartimos con una cantidad de conciencias de todos los reinos. Quiere decir, mantener una relación inservible con la realidad, como es ser superficial, y que la simplicidad no esté presente en nuestra vida, es agredir continuamente el planeta. Y esto lo tenemos que empezar a ver desde un aspecto muy amplio, ¿no?
desde conceptos que deberían ser mudados o transformados o abandonados, hasta elementos concretos. Es decir, la superficialidad es algo que nosotros alimentamos y experimentamos en un rango muy amplio, ¿sí? No solo en algunas cosas, solo que al principio, cuando intentamos acercarnos a esta simplicidad, podemos verla en un radio muy limitado. Es decir, podemos entender lo que sería intentar ser simples en un rango muy limitado, pero no importa si es limitado, si vamos avanzando después comienza a ampliarse nuestra comprensión y empezamos a ver que esta ausencia de simplicidad era mucho más grave, mucho más abarcante y traía consecuencias en nuestra vida, como en la vida planetaria, de una magnitud que a nosotros hasta ese momento nos pasaba desapercibida. Entonces, el retiro de lo superficial y esta búsqueda consciente, humilde y objetiva de la simplicidad es un servicio al planeta. No solo tiene que ver, como estamos viendo, ¿sí?, con acomodar algunos aspectos de nuestra vida personal. En todo caso, el acomodamiento de esos aspectos de la vida personal van a repercutir en el planeta de un modo profundo, benéfico. Entonces, esto de intentar encontrar la herramienta es simplemente instalar en nosotros una actitud. Y a medida que vayamos avanzando, tenemos que tener la capacidad de mudar continuamente la intensidad de la observación como la intensidad de la aplicación del observado. No tenemos que llegar a un punto donde nos podamos sentir cómodos con lo logrado, porque entonces vamos a instalarnos en inercia, ¿sí?, en sopor, vamos a caer en un punto que nos va a alejar, ¿sí?, de aquello que estamos buscando, de ese objetivo de simplificar la vida para poder, al ser menos superfluos, ¿sí?, permitir con mayor fluidez y efectividad que la esencia que esté en nosotros se vuelque en lo que hacemos. Porque ese es el único cometido de la simplicidad. Permitir que los dispositivos de nuestra conciencia psíquica y los dispositivos de nuestra conciencia concreta, material, es decir, las acciones a las cuales le ponemos el cuerpo, pasen a ser canales de la fluencia de nuestra esencia interna, cosa que la superficialidad no permite. Acá nos preguntan, cuando uno en el momento que sueña, y puede analizar según lo que entendemos acá el sueño, el lugar, o lo que ve, ¿cuándo puede diferenciar si eso es un sueño o un viaje astral? ¿Sí? ¿Cuándo, en el momento de soñar, podemos tener esta capacidad de decir esto es un viaje astral o esto es un sueño? Desde la mente racional, desde el análisis, desde la comparación, desde la especulación, no hay forma de diferenciarlo. Porque uno podría estar soñando que está haciendo un viaje astral, ¿sí?, o podría estar haciendo un viaje astral que en realidad le parezca un sueño. Entonces, el único elemento que tenemos para eso es ser asistido por nuestra propia alma en el reconocimiento de aquella experiencia, quiere decir, en el reconocimiento profundo de aquella experiencia. En ocasiones, según la etapa que estemos transitando, podría ser que la energía considere innecesario que nosotros diferenciemos un viaje astral de un sueño. ¿Por qué? Porque simplemente la diferenciación no haría el efecto que aquello que estamos soñando o el resultado del viaje astral podría imponer a nuestra conciencia como experiencia evolutiva. Entonces el alma no nos pasa ese dato, no estimula esa diferenciación porque nos daría una información que es innecesaria, y el alma sabe muy bien el valor de lo innecesario, y nosotros también, por eso somos superfluos en este planeta, porque nos recargamos con lo innecesario. Volvemos al tema anterior. Entonces el alma nunca es cómplice, pasa una información cuando la necesitamos. Entonces, cuando estamos en etapas donde sí tenemos que aprender a reconocer patrones vibratorios y a reconocer lo que corresponde a cada plano, nivel o dimensión, el alma podría pasarnos esa información. Ahora, tiene que contar el individuo con un grado de flexibilidad, de aceptación, ¿sí?, para que cuando una información llegara, si estuviera en contraposición con sus expectativas, con sus anhelos o con sus especulaciones, poder aceptarla.
Porque uno de los problemas más grandes que tiene el movimiento intuitivo en nuestra conciencia, quiere decir la acción intuitiva en nuestra conciencia, es encontrar el campo de nuestra conciencia suficientemente flexible, permeable, con el grado de plasticidad adecuado, para que cuando la información intuitiva nos llega, tengamos esta capacidad de curvarnos ante ella, quiere decir reverenciar aquello que proviene de nuestro interior y que llega precisamente porque lo necesitamos. Aunque el ego suele estar tan involucrado con la fuerza de la materia que no entiende que aquello que está llegando lo necesita. ¿Por qué lo necesita? ¿Por qué puedo decir? ¿Por qué usted puede decir, me pueden preguntar ustedes que lo necesitamos? Porque si no, no llega. A través de la intuición solo llega lo necesario. Entonces, esta aceptación de las señales internas, que entre infinidad de cuestiones nos pueden revelar algo tan simple como si aquello fue un sueño o fue un viaje astral, o si fue un sueño, ¿qué tipo de sueño fue? Porque en la categoría de los sueños podríamos hablar de dos polos muy marcados. Existen los sueños que son absolutamente psíquicos, producto, ¿sí?, de una compulsividad, de una identificación o de una falta de armonía que el ser vivió a lo largo de ese día o de esos días, o a lo largo de su desenvolvimiento como conciencia, donde los acontecimientos rutinarios generan una congestión, generan un impacto tan grande que cuando el ser se va a dormir no puede dejar de estar envuelto con todos esos acontecimientos sin resolver o desarmónicos o con problemas, ¿sí?, o con cuestiones ante las cuales no pudo estar lo suficientemente impersonal o neutro. Entonces esos son sueños psíquicos que suelen ser descabellados, suelen brindar desarmonía. Los seres se despiertan en desarmonía o angustiados o con miedo o desequilibrados. Pero tenemos la otra categoría, ¿sí?, que no son estos sueños psíquicos, incluso no son pesadillas como a veces suele ocurrir precisamente por esa congestión psíquica, sino que son sueños que tienen su fundamento exclusivo en la actividad que el alma durante el periodo onírico le ofrece a la conciencia por algún motivo en particular. Esos son sueños espirituales. Quiere decir, el alma gobernando la energía onírica, colocando a la conciencia en el estado de sueño, si quiere decir fuera de la vigilia, ante situaciones que en sueños son mucho más fáciles de resolver y aprendizajes que son mucho más fáciles también de absorber. Porque, dada la condición de la vida externa en el planeta, el alma, la vida interna presente en cada uno de nosotros, cada vez tiene más dificultades para administrar las situaciones materiales. Porque este colapso tremendo, el que llevamos la vida externa del planeta, hace que la administración por parte de nuestra conciencia interna de las situaciones materiales cada vez sea más costosa. Entonces, para el alma, dado que la energía de los sueños es mucho más plástica, para el alma, para nuestra conciencia interna en general, para nuestros núcleos internos en general, es más económico y sintético presentarnos las situaciones en sueños. Es más económico, es realmente otro tipo de cambio, es 10-1 en términos de economía. Entonces, ahí tenemos un sueño espiritual, un sueño diagramado, sostenido, acompañado, ¿sí?, realmente ajustado momento a momento por nuestra energía interna. Esos sueños son una dádiva que nos permite resolver en 3 o 4 minutos lo que en vigilia a veces demoraría años, con un costo de energías que nuestra conciencia interna, la situación planetaria y la ley de karma no nos pueden ofrecer en este momento. Entonces, esto de aprender a diferenciar tiene que ver también con la capacidad o la actitud que nosotros tengamos para ir hacia el sueño. Es tan fundamental, tan definitorio esto de la actitud con la que vayamos a dormir, que puede hacer que tomemos uno u otro camino. Al momento de poner la cabeza en la almohada, el ser tiene que tener claro que se está predisponiendo a un encuentro interior. Si, contrariamente a eso, de instalar en su conciencia que él se está predisponiendo para un encuentro interno, no deja de rumiar sus preocupaciones, sus furias, sus frustraciones, sus miedos, sus anhelos, sus expectativas, sus ambiciones,
eso lo dispara directamente a los sueños psíquicos o lo dispara al plano astral, con una consecuencia muy simple. Podría tener un viaje astral. Ahora, ninguno de nosotros debería alimentar ingenuamente en su conciencia el concepto de que un viaje astral es algo plácido y que sería deseable para nuestras experiencias evolutivas. Todo lo contrario. En el plano astral, en este momento, lo único que existe son entidades en desarmonía y desarmonizantes. Hace muchísimas décadas que en el planeta los subplanos más elevados del plano astral dejaron de tener luz, por lo cual quien buscara hacer viajes astrales intencionadamente o por una actitud contraria a lo que realmente es necesario para él, hiciera viajes astrales no intencionados, estaría siempre en contacto con un campo de energía que no lo está ayudando en absoluto a resolver su relación armónica con la vida, a resolver en equilibrio y en armonía su relación con la existencia. Por eso, en la medida de lo posible, tendríamos que aprender, ¿sí?, a replegar nuestra conciencia de la sintonía con ese tipo de cuestiones. Al momento de dormir, entonces, predisponernos a un encuentro interno. Y no hay mejor manera de predisponerse a un encuentro interno que buscar profundamente el silencio. Acá una de las personas que pregunta por los sueños dice si es bueno al momento de predisponernos a dormir, empezar a reflexionar todo lo que hicimos en el día, a evaluarlo, ¿sí?, a analizarlo. No es nada bueno, porque lo que voy a hacer es irme a dormir directamente en contacto con la capa psíquica. Yo no necesito analizar lo que hice en el día, yo lo que necesito es vivir la ley interna, que es lo que no viví en el día en todo caso. Y al momento de dormir, la principal y mejor herramienta para vivir un acercamiento con la ley interna es buscar un profundo silencio. El silencio representa precisamente la antítesis de toda la actividad que nosotros desenvolvimos durante el día. Pensamientos inestables, sentimientos inestables, acciones incorrectas. Cuando buscamos silencio quedan afuera. En el silencio no hay posibilidad de pensamiento inestable, de sentimiento inestable, de acción incorrecta. El verdadero silencio es capaz de mantener fuera, transitoriamente, fuera del rango de influencia para nuestra conciencia todas esas cosas. Entonces el ser empieza a entrar en un semisueño para finalmente entrar en el sueño, en esa búsqueda profunda de silencio. En definitiva es la búsqueda de ese encuentro interno, quiere decir la posibilidad, es la actitud, ¿sí?, es el ofrecimiento de nuestra conciencia al contacto con las leyes internas, es donarnos a esa relación. Entonces entrar en silencio profundo y genuino en el sueño es la mejor y más profunda herramienta con la que podemos contar. Entonces lo que ocurriera durante el sueño encontraría a la personalidad y al ego orientados a la fuente interna, y eso posibilitaría que cuando volviéramos a la vigilia, quiere decir al despertar, nuestra conciencia hubiera tomado, hubiera adoptado, hubiera implantado una cualidad que le permitiese estar más receptiva de la comprensión interior de lo que estuvo aconteciendo durante el sueño. Entonces es más fácil favorecer, por ejemplo, la concientización de lo que soñamos. Cuanto mayor es la diferencia entre el estado de vigilia y aquel otro estado donde el alma nos colocó el sueño, cuanto más grande es esa brecha, es más difícil recordar el sueño. ¿Por qué? Por incompatibilidad vibratoria. Porque el alma sabe que si somos muy inestables, es mejor que lo que se soñó quede en el subconsciente. Porque en el consciente le vamos a dar un maltrato, o lo vamos a ignorar, o lo vamos a distorsionar en un grado, pero inmenso. Una de las cosas que tiene la conciencia al dar tratamiento a la realidad, cuando está muy involucrada con la materia, cuando está muy enroscada con problemas, con miedos, con ambiciones, una de las consecuencias directas es la mala interpretación de lo que acontece. Quiere decir, vivir observando la realidad con una distorsión inmensa. Y los sueños que el alma nos puede ofrecer son una síntesis de verdad y de instrucción. Si la conciencia externa está muy inestable, es posible que el alma guarde directamente en el subconsciente lo que aconteció en el sueño, para que en el momento en que pudiera emerger del subconsciente con garantías de mayor estabilidad, pudiera venir a nutrir
la conciencia del individuo, ¿sí?, rescatando la experiencia que puede haberse vivido en un sueño hace 2, 3, 4, 5 años. Y esto a muchas personas les acontece. Hay personas que, después de hacer procesos de transformación muy profundos, tienen flashes de algunas cuestiones que no entienden de dónde vienen. Incluso algunas personas le llaman déjà vu, porque en algunos casos, en la recuperación o el rescate de lo que aconteció simbólicamente en un sueño, lo viven como algo que ya conocen, y en realidad es que ya lo soñaron. La energía del déjà vu, de lo que se conoce como déjà vu, tiene varias fuentes, no hay un solo aspecto o fundamento para esto de los déjà vu, de esto de algo que parece que ya lo vivimos, ya lo conocimos. Uno de los aspectos del déjà vu es la recuperación o el rescate de sueños que en su momento no pudimos, por algún motivo, ¿sí?, mantener en la conciencia porque el alma consideró que era mejor que eso aflorara más adelante. Entonces, sintetizando y cerrando para pasar a otro tema, no hay forma de reconocer o de diferenciar estas cuestiones si no es por asistencia intuitiva. Si el ser no está dispuesto a estar neutro, impersonal, imparcial ante este tipo de observaciones, indudablemente va a caer compulsivamente en el razonamiento, ¿sí? Automáticamente va a caer en el análisis, y en ese caso, que Dios lo ayude. ¿Se entiende? Porque puede ocurrir cualquier cosa, porque la mente, ¿sí?, y la conciencia emocional, al momento de estar haciendo esos trabajos, suelen ser absolutamente parciales y distorsionantes. También nos preguntan acá qué es verdad y qué es mentira. Cuando nosotros estamos haciendo una experiencia polarizado, quiere decir concentrados como conciencias en un plano, transitoriamente lo que se presenta a nuestra percepción, a nuestro sentido de percepción y a nuestros sentidos en ese plano es la verdad. Y vamos a ensayar con eso que creemos que es la verdad hasta que el ensayo, ¿sí?, continuo, el ensayo con todo lo que implica, por ejemplo, el ensayo que hace tu humanidad en relación a lo que cree que es la verdad es un ensayo traumático, ¿sí?, traumático, traumatizante, hiriente, desequilibrante, desarmonizante, peligroso. Fíjense cómo pusimos este planeta. Pero transitoriamente, cuando las conciencias no pueden encontrar una relación subjetiva con la realidad, ellas confirman que la verdad es el campo externo de la vida, todo aquello que se puede pesar, medir, contar, evaluar, analizar, comparar, ambicionar, desear, ¿sí? Entonces eso es la verdad. Y transitoriamente para miles de millones de personas en este planeta, eso es la verdad y ninguna otra cosa que eso es la verdad. Y creen que con la verdad uno puede digitar cosas, que la puede manipular, y que la verdad puede ser manipulada en beneficio propio, ¿sí?, tratando de sacar el provecho que ellos necesiten, ambicionen o deseen. Entonces para ellos es eso la verdad. Pero cuando los seres empiezan a ampliar su conciencia, y precisamente por haber jugado ese rol con la supuesta verdad, empiezan a vivir un proceso importantísimo que se llama desilusión, porque en definitiva, por más que un ser manipule los aspectos externos de la realidad y los considere como única verdad, va a llegar un momento donde la insatisfacción, ¿sí?, y la desvitalización de su conciencia va a ser muy grande. Y eso le va a llevar a la desilusión, quiere decir, por más que han hecho todos los intentos de manipulación de lo que creían que era verdad y realidad, en definitiva, la satisfacción de estar equilibrados y armónicos nunca llegó, entonces la desilusión viene a ese auxilio. Y gradualmente, la imposición de esa experiencia tan profunda que es la desilusión, empieza a permitir que el ser reoriente su conciencia de un modo diferente y que empiece a considerar tal vez que la verdad no era eso que él consideraba. Entonces, para cada uno de nosotros, la verdad tiene que ver con el estado de conciencia con que se relaciona con la realidad. Y la realidad para algunos solamente tiene cierto contenido y determinados márgenes que para otros, ya en este planeta, afortunadamente, están ampliados.
Entonces, mientras unos ven la verdad y la realidad en márgenes muy escuetos, otros empezaron a descubrir que es otra cosa. Y que aquellos lindes que descubrieron, que percibieron aquellas revelaciones que la vida les está permitiendo, ¿sí?, registrar, hacen que entiendan que aquella verdad que están registrando y que la mayoría no registra, tiene gradualmente que comenzar a imponerse y a fluir en este otro campo, donde transitoriamente creyeron que la verdad existía y que era única verdad. Entonces, a medida que nos vamos ampliando en conciencia, nuestro compromiso con la verdad es volcar esa verdad que se nos va revelando y que pasa a formar parte de nuestras experiencias en los campos, ¿sí?, en los campos inferiores, donde todavía estamos actuando. Entonces, para quienes todavía estamos encarnados acá, pero ya estamos buscando con una vocación profunda la vida interna, ¿sí?, el trabajo, el compromiso que tenemos que asumir es revertir y volcar aquel aspecto renovado y más profundo de la verdad en la vida material. Entonces, para los seres en búsqueda genuina, la verdad tiene que ser, como decíamos hoy, una práctica. Tiene que ser realmente la práctica, no la teoría. La aplicación práctica de ese vínculo renovado que está despertando nuestra conciencia y que empieza a conducirnos, que realmente tiene la capacidad de movilizarnos y transformarnos. Aquel que se conforma con mirar la verdad de lejos, no crea que encontró la verdad. Eso es un vislumbre. El encuentro con la verdad es la aplicación práctica de la verdad. Entonces, para cada uno de nosotros va a ser diferente, verdad o mentira, como decíamos hoy al principio de la charla, ¿no?, cuando leíamos esa pregunta tan simple, tan directa, ¿sí?, relación entre silencio y verdad, y es así de simple. Conozco la ley interna, me torno un administrador de la verdad y al mismo tiempo un repulsor de la mentira. Entonces cada uno de nosotros está en un punto en el ensayo de esa verdad, ¿sí? Hay varias personas que preguntan por la vida extraterrestre, intraterrena, por los reptilianos. Vamos a pasar ahora al otro rubro, ¿sí?, que es un poco ampliar nuestra conciencia para reconocer la multiplicidad de aspectos inteligentes, la multiplicidad de aspectos de lo que llamamos vida, que no solo están presentes y actuando en nuestro sistema solar y en nuestro planeta, sino que forman parte del contexto absoluto de la identidad cósmica, porque en todo el contexto de la identidad cósmica, no importa en qué plano, nivel o dimensión, los formatos de la vida, las expresiones de vida son amplísimas. En nuestro planeta, nosotros hemos sido siempre asistidos por conciencias de alto nivel evolutivo. Dependiendo de la situación de la humanidad y lo que tenía que ser concretado por medio de estas conciencias, el grado de cercanía en la materia, ¿sí?, o la actividad profusa en los niveles más subjetivos de la conciencia, se fue regulando. Por momentos la jerarquía en algunas etapas se exteriorizó, caminó entre los hombres. Conciencias de alto nivel evolutivo se fusionaban con los seres humanos, se involucraban abiertamente, mostrándose abiertamente. Formaron parte de la casta sacerdotal y de los linajes, ¿sí?, regios, o de los linajes de los primeros faraones. Quiere decir, la jerarquía caminó y se instaló entre los seres humanos porque la necesidad de estar involucrados, sumergidos en la materia, por las limitaciones mismas de nuestra humanidad, era muy grande. Entonces, en esos momentos, la jerarquía estaba presente en la materia, se hacía presente. Como decíamos, participando de los linajes regios, de los linajes sacerdotales, fusionada en los estamentos más elevados de las sociedades planetarias, precisamente para conducir, para estimular el reconocimiento de lo superior de un modo más efectivo. Porque de otro modo era más difícil, la conciencia no estaba lo suficientemente sutilizada. El alma de la humanidad, quiere decir, el principio anímico de la humanidad todavía estaba muy enquistado, muy comprometido con el campo psíquico de la humanidad misma y con las fuerzas materiales.
A partir de unos 2000 años este proceso se reguló de un modo absolutamente diferente. La jerarquía crística envía uno de sus miembros a hacer un trabajo de reversión, de preparación para el inicio de un nuevo ciclo terrestre, no solo humano, terrestre. Fue la llegada del instructor Jesús y de la energía crística a través del instructor Jesús al planeta. Una de las tareas que pasó desapercibida, pero que fue la fundamental entre tantas tareas que la jerarquía crística manifestó a través de este instructor, fue la polarización, el desplazamiento, ¿sí? La polarización de la humanidad del nivel mental abstracto al campo anímico, polarizar la humanidad en el campo del alma, en el nivel del alma, preparar a la humanidad para que pudiera centrar sus energías en los niveles internos, ya no en los campos más elevados de la personalidad, quiere decir en el campo mental abstracto. Esta fue una de las preparaciones más profundas que operó la jerarquía crística. Preparar a la humanidad para que pudiera desplazarse, ¿sí? Desarraigar su polarización en el mental superior y pudiera prepararse para entrar en contacto con la vida anímica, con la energía del alma. Eso era un punto de inflexión inmenso. Sin ese punto de inflexión no se podía dar por agotada la polaridad planetaria masculina y que comenzara la expresión femenina planetaria, quiere decir una expresión subjetiva, ¿sí? Una expresión de interiorización, de introspección. Mientras el alma de la humanidad, ¿sí? Y la conciencia humana estuvieran relacionadas estrictamente con el mental abstracto, mismo por ser el plano mental, se asociaba a experiencias externas, a la capacidad extrospectiva, ¿sí? De hacer pesquisas en el mundo formal. Esto se revirtió hace 2000 años y se terminó de ajustar en 1988 cuando la polaridad masculina se agota y comienza la expresión femenina, introspectiva, esta capacidad que los seres hoy tenemos a disposición, si la aprovechamos, ¿sí? Si realmente nos volcamos a eso, de ir con mayor facilidad y economía al encuentro de la esencia espiritual que está en nosotros. Nunca la humanidad tuvo una oportunidad de este calibre. Por primera vez la humanidad tiene esta oportunidad con las mayores facilidades, con la mayor economía y síntesis, con la recepción de estímulos y de impulsos como nunca fueron destinados a la humanidad, poder con simplicidad ir al encuentro de lo que está dentro de ella. Y este es el secreto de la permanencia de los seres en la materia en esta transición. Cada uno de nosotros está siendo sostenido por la vida interna, aquí, encarnado, donde está, porque tiene esa tarea para hacer. Ser una herramienta para que fluya a través de su conciencia la ley espiritual en la materia. Ninguno de nosotros tiene otro trabajo para hacer. No importa si, mientras hacemos esa única y principal tarea, nos ocupamos de otras cosas que tienen que ver con aspectos kármicos, con cuestiones de nuestra relación en el campo social, cultural, no importa. Pero lo fundamental que tenemos para hacer es liberar esa esencia interna, liberar aquella esencia interior, ¿sí? Liberar lo que la ley interna busca imponer a través de nuestra conciencia en este campo material. Entonces, esto es fundamental de entender, esto es lo principal que nosotros tenemos para hacer, ¿sí? También nos preguntan acá, ¿qué podríamos brindar como consejo u orientación a la juventud en este momento? Y sería ingenuo creer que tenemos un mensaje para la juventud. Porque lo que nosotros llamamos juventud, lo que nosotros llamamos seres adultos, lo que llamamos ancianos, lo que llamamos muchachitos, jóvenes, adolescentes, no son una clasificación de vida. Existen jóvenes que tienen su alma despierta y su conciencia abierta, y jóvenes que están cerrados espiritualmente. Entonces el mensaje no es para los jóvenes. El mensaje es para quien lo puede tomar, no importa la edad que tenga. La humanidad no se clasifica por seres que tienen distintas edades. La humanidad está compuesta por seres con distintos estados de conciencia que a su vez transitan distintas edades.
Pero la diferencia no la hace la edad en el ser, sino su estado de conciencia. Hay personas de 25 años que tienen una madurez que no está presente en otros de 60 o 70. También hay chicos de 8 o 10 años que nos dan lecciones de madurez. Y alguien de 80, si tuviera la apertura y la humildad necesaria, podría aprender mucho de esos chicos. Quiere decir, no está el mensaje destinado a una casta que se divida o se reconozca por edades. El mensaje de estos tiempos es para quien lo puede registrar y sintonizar. Entonces, cuando un joven siente un estímulo muy fuerte de buscar, la energía va a poner a disposición de él lo que corresponda. Y al lado de él va a haber otro que no está en condiciones ni de buscar ni de aceptar el producto de esa búsqueda. Entonces no va a estar al alcance del mensaje, no va a poder sintonizarlo. Ya no sirve seguir lavándole la cabeza a la humanidad, colocándole teorías, hipótesis, doctrinas, forzosamente. Eso no asistió nunca a la humanidad. Si cualquiera de nosotros que reconociera un aspecto de la verdad, no importa cuál, un aspecto de la verdad, y pudo ser asistido intuitivamente para confirmarlo como tal, intentara forzarlo en la instalación en otra conciencia, ¿saben qué ocurriría? Lo que para nosotros es verdad parece sería mentira. Lo que para nosotros sería aceptable parece ser inaceptable. Entonces nosotros lo que intentamos es que nuestro mensaje no esté destinado ni a jóvenes, ni a viejos, ni a maduros. Nuestro mensaje está destinado a las conciencias receptivas del mismo. Nosotros particularmente nos sentimos, a esta edad que tenemos, casi los 60 años, nos sentimos particularmente ser herramientas para personas de 60 años. Como tampoco sentimos estar inhabilitados para darle un mensaje a alguien de 15 o 20, ni a alguien de 80. Y del mismo modo no sentimos que estamos inhabilitados para recibir profundamente lo que alguien de 16 años pudiera darnos. Quiere decir, estamos abiertos realmente a leyes que no se limitan a lo espacio-temporal, a lo cronológico, ¿sí? Leyes que están más allá de las limitaciones de tiempo y espacio. Leyes para las cuales la energía cronológica y temporal es simplemente un aspecto más, un condimento más del aprendizaje y los ensayos de la materia. Y esto tal vez sería muy útil que se instale más conscientemente en los buscadores de la verdad, porque a veces las personas no se acercan a los jóvenes porque consideran que los jóvenes no están para esto. Del mismo modo que los jóvenes no se acercan a veces a nosotros porque consideramos que no tenemos nada para darle. Y esos son preconceptos, son prejuicios. La ley interna lo que busca es plasticidad, receptividad, fluidez, ¿sí? Y lo que acontece en un cuerpo, como el cuerpo mental o el cuerpo emocional o el cuerpo físico de un ser, cuando está abierto a la luz, rompe todas las barreras de edad, rompe todos los pronósticos de condiciones materiales y aparentes. Entonces nuestro mensaje para todos es que tenemos que abrirnos al contacto con la realidad interna, sin prejuicios, sin preconceptos, y simplemente buscar esa comunión interior, priorizarla en todo lo que hacemos y entender que no hay un momento del día favorable para eso, que es simplemente una intención y una actitud que se puede cultivar, sostener y aplicar en cualquier momento. Si usted es taxista, lo puede hacer sentado en un taxi. Si usted es panadero, haciendo el pan, ¿sí? Un abogado lo debería hacer continuamente cada vez que esté estudiando un caso, ¿sí? El basurero lo tendría que hacer cuando levanta la basura, tratando de armonizar una ciudad que está tapada de mugre y una conciencia urbana que no tiene menos mugre que su ciudad. Esto tendría que ser intentado como aplicación continuamente. Y si cada uno de nosotros tuviera eso presente, se generaría una sinergia donde la liberación de la esencia que está presente en nosotros generaría cambios que desde las reglas de las matemáticas convencionales serían imposibles, pero que desde la ley interna son factibles y están a nuestro alcance. Entonces, cuanto menos prejuicios, menos
menos gradaciones, menos castas inservibles para definir la realidad nosotros tengamos, vamos a estar en condiciones de atender de un modo más plástico, flexible y efectivo la realidad. Entonces, intentar esto, empezar a romper con esta categorización de la realidad, de lo aparente, de la vida, porque el único que existe en realidad son dos polos cuando estamos acá en la materia. El polo material y aparente y el polo espiritual que tenemos que aprender a invertir, a revertir y a liberar acá. ¿Sí? También nos preguntan acá si nuestra conciencia interna sabe de antemano cuándo vamos a tomar malas decisiones o cuándo nos vamos a desviar. Nuestra conciencia interna nos conoce tan profundamente que precisamente por eso es que regula las situaciones para que nosotros hagamos ensayos evolutivos. Ese conocimiento que tiene, ¿sí?, de las fuerzas de la personalidad y del ego, le permite planificar de un modo suficientemente efectivo eso. Entonces, gran parte de los desvíos y de las decisiones que nosotros vamos a tomar son absolutamente conocidos en sus mínimos detalles por nuestra propia alma. Pero ¿qué ocurre? Si no nos coloca ante esas situaciones, incluso si no nos permite la dádiva de equivocarnos y de desviarnos, el alma no puede a través de nuestra conciencia ejercitar el dominio de las leyes de la materia. Entonces para el alma es muy importante, incluso a sabiendas de que nosotros vamos a desviarnos, a dudar, ¿sí?, o a generar cierto tipo de alternativas o apostar por cosas que no van a llevarnos a la armonía, a la síntesis y al equilibrio, presentarnos esa situación y permitirnos que la transitemos. Porque al momento que estamos viviendo ese tipo de situaciones, el alma ensaya automáticamente, ¿sí?, el complementario de eso. ¿Cuál es? Empezar a estimularnos para rectificar nuestra actitud en esa situación. Sabiendo que nos vamos a equivocar, nos coloca en el contexto de la equivocación y automáticamente comienza a estimularnos. ¿Para qué? Para que reconozcamos la situación al mismo tiempo que comencemos a responder a un entrenamiento que es fundamental para estos tiempos. ¿Cuál es ese entrenamiento? Reconocer la asistencia interior, reconocer la guía interna. Entonces el alma, ¿sí?, en un movimiento sintético y económico, promueve los dos ensayos. La capacidad de comenzar por parte del ego, reconocer lo correcto y lo necesario en la materia y empezar a actuar positivamente en la materia, al mismo tiempo que se torna lo suficientemente receptivo para registrar la asistencia interna y permitir que esa asistencia colabore en la rectificación de la acción equivocada. Entonces, ese es un juego muy extenso. Nosotros hace muchísimas encarnaciones que venimos transitando ese aspecto de la realidad. ¿Sí? Somos llevados por nuestra conciencia interna a experiencias que son importantísimas por sus consecuencias evolutivas, al mismo tiempo que nuestra alma incondicionalmente se propone asistirnos para que encontremos la solución. Cuando nosotros, en términos prácticos, aprendemos a estar atentos acá encarnados en la materia y a diferenciar ese juego, cuando lo hacemos realmente carne en nosotros, la vida se simplifica mucho. Porque el ser empieza a trascender esa ilusión de que él cree lo que le conviene y que él cree cómo va a salir de estas cosas. Cuando ninguno de nosotros sabe cambiarse el calzoncillo, ¿se entiende? La mayoría de nosotros, si le preguntamos de qué color es el calzoncillo y las medias que tiene puesto, no se acuerda. Y creemos que podemos solucionar, mirando las situaciones, encontrar las soluciones propicias. Y malgastamos una cantidad inmensa de energía. Entonces, se trata de entender esta relación con las leyes internas, de entender que las situaciones son previstas por mi conciencia interna, soy llevado a esas situaciones por mi conciencia interna y que mi inteligencia se va a ampliar cuando entienda que la solución para eso que la vida interna me propone también me lo va a ofrecer la vida interna. La vida interna me vuelca a la situación, al mismo tiempo me ofrece la solución. Cuando ese mecanismo se aceita,
cuando ese mecanismo empieza a fluir profundamente, ese ser se torna un servidor en la materia. ¿Por qué? Porque el alma gradualmente lo va llevando a situaciones que no son ya de carácter estrictamente personal e individual como aprendizaje. Cuando ese mecanismo se aceitó y la energía empieza a fluir profundamente, el alma nos coloca en situaciones universales, donde lo que vamos a atender es de beneficio mucho más amplio que el mero egoísmo de lo que es personal e individual. Entonces ahí pasamos a ser para el planeta partículas de beneficio cósmico. Porque cuando el alma encuentra esa actitud y esa aptitud en la personalidad, la afluencia de energías interiores, la afluencia de ese cosmos interno del cual el alma forma parte, ¿sí?, empieza a ser una corriente vertiginosa a través de nuestra conciencia. Y no solo nuestras acciones pasan a ser de fundamento universal, sino que la energía que irradiamos, la corriente de vida que nos ultrapasa y se libera a través de nuestra conciencia, pasa a ser también un asistente de la vida planetaria. Quiere decir, empezamos a servir con lo evidente, pero también con lo que no es evidente y es oculto para la mayoría. Y ese pasa a ser uno de los mayores servicios, habilitar esa condición en nuestra conciencia. También nos preguntan acá por el tema político y también por esta cuestión de la economía y de las finanzas. Este tema también se tocó en estos últimos días con hermanos de Casilda en reuniones más chicas, en mesa chica y también de un modo más amplio en charlas abiertas. Si nosotros estamos esperando que se solucionen las finanzas y la economía de este planeta, o en un marco más reducido, la economía y la finanza de la Argentina puntualmente, ¿sí?, o de la región de la cual la Argentina forma parte, el subcontinente sudamericano, vamos a esperar sentados, ¿sí?, y nos vamos a aburrir, y vamos a estar perdiendo tiempo y no vamos a estar haciendo lo que hay que hacer. Porque aquel que espera utiliza una preciosa energía en algo que no sirve. Porque no se trata de esperar nada, no se trata de esperar. Nuestra colaboración al planeta y a la vida no es esperar nada. Y aquellos que esperan también de los políticos van a esperar sentados, porque los dos temas van de la mano. Y el entramado entre lo económico, lo financiero y lo político, bueno, ya es evidente para todos nosotros, no vamos a ponernos a hacer un análisis de esto. Particularmente, lo que podemos aportar humildemente es que no pongan expectativas en elementos que por sí mismos no tienen intención de ofrecer salida evolutiva, armonía y equilibrio a la humanidad. El régimen financiero internacional, ¿sí?, y la economía internacional, del mismo modo que la tendencia total de la política, no importa si del primer mundo o del segundo mundo, es de usufructo, ¿sí?, de egoísmo, y nada más. Quienes se encaraman al poder se encaraman para beneficiarse, y quienes manipulan, ¿sí?, las finanzas y la economía mundial, no importa si del primer mundo o del segundo, lo hacen para beneficiar a una minoría a costa de una mayoría. Entonces, nosotros que estamos en estas reuniones intentando entender cómo se desenlaza la actual transición del planeta, cómo va a llevarse a cabo la actual transición del planeta, tenemos que comenzar por hacer una purga inteligente de nuestras expectativas, porque en realidad las expectativas no sirven nunca para nada. Pero si dentro de nuestras expectativas hay cuentos de hadas como este, de creer que los políticos y las finanzas se van a arreglar en el planeta, es peor. Entonces, lo que un ser tiene que aprender es hacer una profunda economía en su propia vida y conciencia. Lo que un ser tiene que hacer es dejar de creer ilusamente en el gobernante ideal y encontrar la relación con aquel gobierno interno que es lo único que lo va a llevar a buen puerto. Quiere decir, dejar de tener expectativas, ¿sí?, con aspectos externos, como son las políticas gubernamentales, desde las municipales, ¿sí?, las provinciales, las nacionales y las internacionales, porque hay un poder oculto que maneja las naciones también. Entonces, dejar de colocar expectativas en elementos que ya están muertos en término operativo.
Lo que nosotros conocemos como política, como finanzas y como economía es el remanente de una mala experiencia propia del ciclo anterior del planeta. No sirvió en el ciclo anterior, cuando todavía las posibilidades de rectificar eso eran mínimas, pero existían. Y ya en este momento no existe posibilidad ninguna. El planeta marcha hacia otra realidad y no va a contar en su futuro, ni con políticos, ni con finanzas. Y la conciencia tiene una dificultad para imaginar un planeta donde no haya políticos ni finanzas. Pero tenemos, aunque sea un referente, que para algunos tiene el peso suficiente. Las civilizaciones más avanzadas del cosmos y las civilizaciones más avanzadas de nuestro planeta, las civilizaciones intraterrenas, no tienen ni políticos, ni bancos, ni finanzas. Acá nos preguntan algo que es curioso. ¿Por qué el hombre debe permanecer con una misma o única mujer siempre? Me rindo. Esta no la esperaba. ¿Qué dirán las mujeres? ¿Por qué tienen que permanecer siempre con el mismo hombre? Qué pregunta, gracias. No sé quién la puso, pero esto nos lleva a algo muy interesante, porque ¿cuándo se tiene que cuándo se tiene que cortar o cuándo se tiene que modificar o vivir una transformación la relación entre conciencias, entre seres? ¿Qué es lo que hace válida una relación entre seres? ¿Una libreta matrimonial? ¿O que alguna cuestión mucho más profunda y oculta haga que esos seres tengan que hacer una experiencia en común? Lo importante es que los seres, desde la personalidad y desde el ego, no intenten cortar algo que todavía, desde los niveles internos, es considerado como una experiencia que tiene que seguir adelante. Porque si el ser corta una experiencia, no importa si es en un matrimonio, entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre conocidos, en un partido político, en un club de fútbol, no importa. Cuando los seres cortan en el momento inadecuado lo que tienen que hacer juntos, quiere decir aquella relación que tiene que redundar en ciertas experiencias, que siempre son evolutivas. No importa si en apariencia son evolutivas, pero siempre son evolutivas. Quiere decir, van a tener un perfil favorable a la evolución de esos seres, aunque sea mínimo como porcentaje. Si los seres cortan relaciones cuando todavía internamente la relación está siendo alimentada porque necesita llegarse a un punto, una experiencia evolutiva, ¿sí?, o la relación, si se lleva adelante, va a permitir que se bifurquen o que se presenten opciones, también en términos de relaciones, que de otro modo serían difíciles de encontrar, de edificar o de transitar. Entonces, ninguno de nosotros tiene que pegar un portazo a cualquier tipo de relación simplemente porque está molesto o tiene aspectos sin pulir en la personalidad que lo llevan a eso. En la medida de lo posible, el ser tendría que tener una capacidad de apertura, una capacidad donde internamente se lo llevara a la reflexión, para poder reconocer ya en frío si realmente es el momento de dar por terminado aquello. Sobre todo, porque no es de perjuicio estrictamente personal cortar algo que todavía está siendo alimentado internamente como experiencia. También estamos interfiriendo al otro. Y no interferimos solamente al otro y nos interferimos nosotros. Cuando nosotros cualquier tipo de relación, ¿sí?, que aún debiera seguir, la interferimos y la cortamos, es una espiral mucho más amplia del que creemos, porque puede influenciar negativamente. Cortar con un amigo, vamos a dar un ejemplo claro, concreto, cortar con un amigo por un motivo donde la personalidad se desbordó, puede ser de perjuicio para la relación directa, en términos de lo que cada uno necesita como experiencia evolutiva, como también podría afectar la relación laboral propia y del amigo, la relación familiar del amigo y la propia, y así en una espiral que nosotros no comprendemos, realmente no entendemos cuál es su alcance, en una espiral muy grande, generan muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque obligamos a la ley de karma y a las leyes que regulan el comportamiento humano en la superficie terrestre
a reacomodar continuamente un entramado, un tejido que son las relaciones humanas, que no es casual. Existe una inteligencia kármica, una inteligencia logoica, que teje continuamente la distribución de los seres encarnados en la materia para favorecer las relaciones entre conciencias que, si estuvieran encarnadas de un modo fortuito, al azar en el planeta, no se podrían concretar. Quiere decir, un ser encarna en una región, en una nación, en un país, con una idiosincrasia y en cercanía de otros seres, porque ese es el primer entramado donde su conciencia va a tener que aplicarse en esto que decíamos al principio de la charla, avanzar genuinamente en el dominio, en el conocimiento de las leyes de la materia. Cuando nosotros interrumpimos una relación que aún está amparada internamente como necesaria para la experiencia evolutiva de los involucrados, cuando la interrumpimos, lo que estamos haciendo es traumatizar todo un circuito de energías que internamente tiene que intentar ser reparado o armonizado por las leyes internas, por la jerarquía y por la conciencia logoica. Por eso es muy necesario no dejar algo tan importante como la relación entre conciencias, no dejar algo tan importante en manos de la personalidad, del ego. Por eso nosotros tenemos que aprender a regular la relación más básica y primitiva de la ley de afinidad para dar paso a aspectos superiores, superlativos de la ley de afinidad. Si nosotros estamos realmente abiertos a nuestra conciencia interna, vamos a comenzar a ser influenciados por rangos de la ley de afinidad que tienen que ver con la relación interna entre conciencias. Cuando yo estoy aquí relacionado con alguien, antes de que la relación sea externa, primero se cimentó en el nivel de las almas. Es decir, las almas reconocieron que era necesario ese vínculo para el proceso evolutivo que las personalidades y el ego tenían que asumir. Entonces, estoy interrumpiendo cuando hago eso, precisamente por fomentar la afinidad en el campo de la personalidad. Estoy interrumpiendo algo que es un principio de afinidad anímico, espiritual, donde se define la relación en el campo interior de la vida y después se va a extender al campo exterior. Quiere decir, esas almas van a conducir a los egos a un encuentro para que se promueva la edificación de una relación en pos de un beneficio mucho más amplio que el individual. Entonces, la responsabilidad de todos nosotros, al momento de determinar con quién emprendemos una relación o con quién la vamos a interrumpir, es muy grande. Nos vamos al otro polo. ¿Sí? Me gusta esa chica, y esa chica no es para mí. Pero están operando fuerzas instintivas muy fuertes, está operando mi capricho, mi deseo, es una prueba que me pone la energía, la conciencia. Y termino a veces iniciando una relación que no estaba prevista, simplemente por obsesión, por compulsión, por deseo, porque me gusta esa chica simplemente, o me gusta cualquier otra cosa, pero vamos a ver este ejemplo. Entonces es lo mismo, no se trata de cortar una relación que aún debería seguir. También tenemos que estar abiertos, flexibles y permitirnos ser guiados para entender cuándo no tenemos que emprender un vínculo determinado. Y eso abarca toda la esfera social, el gran espiral social, no solo aspectos directos, relaciones de pareja, amistades. Nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar para poder ser conducidos en el marco de la materialidad, a emprender vínculos que pueden ser sociales, diversos, laborales, culturales, amistosos, de pareja, familiares incluso, porque también cuando nuestra conciencia va haciendo procesos expansivos, no es lo mismo cultivar la relación con ciertos miembros de la familia, como lo hacíamos con otro estado de conciencia, como ahora vamos a ser estimulados a hacerlo. También la relación con los miembros de una familia se va modificando, la cuadrícula de lo que nosotros llamamos familia se modifica a partir de nuestro estado de conciencia. Mientras que algunos miembros de la familia no modifican su estado de conciencia por ser más rígidos, otros se expanden y automáticamente tienen que modificar su relación. ¿Por qué? Porque si no es expansión, no se puede aplicar de modo práctico. Hay personas que tienen un gran cargo de conciencia cuando tienen que modificar la relación con su familia, y eso hace que transitoriamente se estanquen en una cantidad de derivaciones,
o cuestiones que tienen que ensayar que transitoriamente son inaplicables o intransitables. Entonces, la relación con todas las cosas tiene que empezar a ser conducida, ¿sí? Tenemos que ofrecernos para que sea conducida por la ley interna, por la esencia que está en nuestro interior. Entonces, ninguna mujer tiene que estar toda la vida al lado de un hombre, ni un hombre toda la vida al lado de una mujer. La durabilidad de los vínculos, cualquier tipo de vínculo, va a depender de la madurez que tenga el ser para entender qué es lo que beneficiosamente está siendo estimulado para él desde los niveles internos. Cuando deje en manos de la fuerza de la personalidad la situación se va a limitar, ¿sí?, a un marco muy primitivo, básico, elemental. Pero cuando empiece a intervenir la vida interna, entonces las relaciones se subliman y empiezan a encauzarse de un modo diferente. Acá nos preguntan, la pregunta textual es, ¿qué evolución cumple una persona que está en estado vegetativo? ¿Qué proceso evolutivo está viviendo? ¿Cuál es el beneficio evolutivo que vive? Es muy interesante, es lo mismo que pasa con el estado de coma, nada más que el estado vegetativo suele ser irreversible, porque están aniquilados ya algunos aspectos en términos vitales que son irreversibles. Pero el estado vegetativo suele ser utilizado por la conciencia interna como un estado donde el ego ensaye la profundización, el refuerzo y la orientación de las energías de la voluntad. Porque gran parte de las personas que están en estado vegetativo, ¿sí?, gran parte decimos, no la totalidad, porque hay excepciones, gran parte de las personas que son llevadas kármicamente al estado vegetativo están reconociendo todo lo que ocurre a su alrededor, solo que están en un estado vegetativo, donde para la ciencia médica y los familiares o quienes los observan, el cuadro es irreversible y son como vegetales. Quiere decir, todavía hay un principio vital que hace que no sea un cadáver, pero es irreversible. No puede manifestar cierto tipo de cuestiones, ¿sí?, no tiene ciertas funciones, están anuladas, están destruidas, pero el ego y la personalidad están absolutamente pendientes de todo lo que ocurre. En esa sala, en esa cama, en ese lugar, conscientes, escuchan, perciben, ¿sí?, registran todo lo que está ocurriendo. Ahora, decíamos que es una prueba que generalmente se coloca para reforzar la energía de la voluntad. Algunas personas que tienen dificultades a lo largo de sus encarnaciones para aprender a utilizar la voluntad del modo que ya corresponde para su etapa evolutiva, pueden ser llevados a estados de coma o a estados vegetativos. En el estado vegetativo el ser va a intentar, consciente de que está inmóvil, va a intentar motorizar el cuerpo y no va a poder. Finalmente va a desencarnar. Suele ser irreversible ese estado vegetativo. Pero va a intentar por todos los medios, porque al sentirse conciencia viva dentro del cuerpo, no admite que no lo pueda mover, que no pueda sacar de ese estancamiento al cuerpo. Entonces comienza a hacer una concentración exhaustiva sobre la motorización del vehículo físico, porque el ser piensa, siente, pero el vehículo físico está absolutamente estático. Entonces concentra toda su voluntad para motorizar el vehículo físico, para moverlo, para activarlo, hasta que su alma considera que la concentración y el esfuerzo fueron suficientes y van a ser de beneficio evolutivo para la encarnación siguiente. Entonces le permite desencarnar. Cuando, insistimos, el esfuerzo, la concentración, la persistencia por mover el cuerpo llegó al grado, al estado, a la intensidad que el alma consideró que era la correcta. Ese aprendizaje, para el ego y la personalidad, queda encarnado como una experiencia de uso de la voluntad inmenso. Cuando vuelve a encarnar, cuando reintegra la conciencia egoica, su presencia en la materia en otra encarnación, suelen ser personas con una capacidad del uso de la voluntad inmensa. ¿Por qué?
Porque la conciencia del ego y de la personalidad responden a la voluntad. No es como estuvieron esos meses, esas semanas en la cama intentando mover algo que era absolutamente inamovible. Entonces, cuando reencarnan, ese gran esfuerzo que hicieron para manejar el cuerpo físico y no pudieron, hace que manejen con gran dinámica y que aprovechen fundamentalmente la síntesis y la economía. Porque todo ese esfuerzo que hicieron en estado vegetativo es inmenso. Ahora, decíamos que también esto ocurre en el estado de coma. Y hay dos estados de coma. Uno que es idéntico al vegetativo, por decirlo así, casi es sinónimo uno del otro. Y otro es el estado de coma reversible, del cual las personas pueden volver, retornar. Entonces, en el caso de los seres que sí pueden retornar del estado de coma, el alma los mantuvo en estado de coma para que refuercen la voluntad, al igual que en el caso del estado vegetativo, solo que considera que tiene que darle una oportunidad de aplicar esa nueva relación con la voluntad en esa misma encarnación. Entonces, ¿qué hace el alma? Desactiva el estado de coma y le permite retornar. Esos seres, y esto ocurre en la mayoría de los casos, cuando retornan del estado de coma, están absolutamente cambiados. Le pasó a un abuelo, a mi abuelo materno le pasó, o sea, al padre de mi mamá le pasó. Era una persona totalmente diferente hasta que después de un estado de coma profundo y muy extenso, retornó, se le permitió internamente tomar las riendas de la vida externa y era un hombre absolutamente transformado. Lo que había ocurrido con él era otra cosa, teníamos otra persona. La madurez, el silencio, ¿sí?, el equilibrio que manifestaba eran otra cosa. Había cambiado totalmente, precisamente porque el alma no había encontrado ninguna otra herramienta que el estado transitorio de coma para que ensayara una transformación que él podría haber ensayado sin el coma, pero que nunca se dispuso a transitar. Entonces el alma, yendo esto a la pregunta que tratamos hoy, si el alma conoce o no nuestros desvíos y aquello que necesitamos, lo conoce absolutamente. Por eso tiene esta ecuanimidad al proponernos incluso una situación que desde el punto de vista externo es traumática, es dolorosa. ¿Y por qué decimos ecuanimidad? Porque el alma es una herramienta perfecta de la conciencia interna para impartir justicia, quiere decir, lo que el alma promueve como experiencia de la personalidad es absolutamente justo, jamás es injusto. No hay mayor ejemplo, ¿sí?, y mayor ofrecimiento de ecuanimidad a nuestra conciencia que la voluntad interna cuando nos ofrece algo. Jamás la voluntad interna va a ofrecer algo alejado del patrón de ecuanimidad, ¿sí? Acá nos preguntan sobre el código genético. ¿Qué opinamos sobre la teoría de que los humanos fuimos creados a partir de modificaciones genéticas con seres reptilianos? Esto es una deformación de algo que, en términos de información, es cercano. Los códigos genéticos pueden ser reutilizados a nivel cósmico. Un código genético que está activo en un nivel del cosmos puede ser utilizado con algunas modificaciones o variables, donde con esas modificaciones y variables va a existir una necesidad. En ocasiones, los códigos genéticos no son modificaciones de un código anterior, sino que son realmente elementos absolutamente inéditos, y esa condición de inédito está forzada por el destinatario de ese código, quiere decir por la cultura, o por el espécimen, o por las especies, ¿sí?, o por el reino que va a ser el destinatario, donde se va a instalar ese código. La humanidad terrestre, a lo largo de su proceso evolutivo, recibió un código genético, uno de los 5 códigos que recibió hasta el momento, ¿sí?, recibió un código genético que era una modificación. ¿Por qué? Porque ese código genético era lo más cercano que la humanidad necesitaba. Con esa modificación estaba absolutamente en condiciones de servir como parámetro evolutivo, porque los códigos genéticos son eso, no son otra cosa. La gente dice, ¿para qué sirve el código genético? Sirve para presentarnos el arquetipo. El código genético es un regulador arquetípico. No hay regulador arquetípico más cercano para la conciencia del individuo que el código genético. Después, por sobre encima del código genético,
está la condición de la conciencia interna, que ofrece arquetipos subjetivos, mientras que el código genético es un campo intermedio que ofrece distintas condiciones, ¿sí?, inherentes a las leyes que operan en ese campo de existencia. Entonces, para el campo de existencia donde la humanidad estaba operando, ese código genético con una modificación era óptimo. ¿Y qué código genético era? De un saurio de aquella época. Existía un saurio que tenía una condición genética que ofrecía una base perfecta para que pudiera ser utilizado como basamento, como herramienta fundamental para la activación de un código genético humano. Y así fue. Un saurio que tenía costumbres marinas. Era un saurio que habitaba las aguas. Ese código genético fue tratado por estas jerarquías que se las conoce como jardineros del espacio, quiere decir, los que siembran los códigos genéticos, los que siembran las características de la vida, los que colocan las semillas arquetípicas o genéticas para promover la asistencia evolutiva en los distintos planos, niveles, dimensiones. Entonces estos jardineros del espacio, ¿sí?, en una ceremonia de transformación, dieron a ese código genético la característica que necesitaba la humanidad. De ahí proviene, con una distorsión, que nosotros tenemos el código genético de un reptil. No tenemos el código genético de un reptil, porque hay algo que hay que aclarar. Cuando un código genético es modificado por estos jardineros del espacio, su transformación es tan profunda que del código genético original no queda nada. Para lo único que sirve el código genético original es para trazar el basamento del nuevo. Pero una vez que el nuevo se activó, las condiciones inadecuadas del código genético que sirvió de base son disueltas por la ley evolutiva. Entonces nosotros no cargamos con hábitos de reptiles. Ni hay personas que estén ahí camufladas en un disfraz y que en realidad son reptiles porque tienen este código genético de arrastre. Todo eso es fantasía. Pero efectivamente, uno de los códigos genéticos que la humanidad recibió tuvo como base energética, como patrón químico y energético, este aporte, esta cooperación entre reinos, porque esto hay que entenderlo también así. Los reinos brindan cooperación, se brindan mutuamente cooperación. El reino humano recibe en ese momento del reino animal una cooperación. ¿Por qué? Porque ese código genético, por parte de esos saurios, había sido desenvuelto muy profundamente, cosa que la humanidad no hace generalmente con sus códigos genéticos, porque queda siempre en falta. Nunca desenvuelve profundamente sus códigos genéticos la humanidad, siempre los desenvuelve deficientemente. Por eso, en la actualidad, solamente un 10% de las personas es considerada como digna de haber desenvuelto de modo suficiente el código genético que porta. El 90% hizo un trabajo de desenvolvimiento ineficiente y erróneo. Quiere decir, el potencial poderoso del código genético no pudo ser manifestado. Así que reptilianos, nada. ¿Sí? Acuérdense, no hay reptilianos infiltrados en la humanidad. Acá nos preguntan también por el arte, qué rol cumple el arte. Creo que no fue acá, hace 2 años que hablamos un poco del arte en la cultura humana. Vamos a partir de la base del reconocimiento de lo que es arte y lo que no es arte. ¿Sí? Acá estamos en la sala Arteón, ¿no? Bien. ¿Cuánto de lo que se hace sobre este escenario será arte? ¿Y cuánto no? Es difícil evaluarlo, ¿no? Hasta jactancioso sería intentar hacerlo. Pero vamos a plantear un parámetro y cada uno saque sus conclusiones. Si lo que se hiciera sobre este escenario permitiera irradiar energía de armonía y de equilibrio, si la conciencia de quienes se sientan a ver algo que está sobre este escenario o a participar de algo que estuviera presentado sobre este escenario, recibieran impulsos de ampliación. Lo que están viendo es arte, lo que están recibiendo es arte, porque el arte tiene la capacidad de transformar al ser
en su búsqueda de armonía y de equilibrio. Quiere decir, lo transforma precisamente por colocar a su disposición de un modo más amplio y directo la armonía y el equilibrio. Si lo que estás viviendo, lo que estás contactando, lo que estás escuchando, no es capaz de promoverte la armonía y el equilibrio, no es arte. Por eso, cada uno de nosotros tiene que descubrir el arte de vivir, porque es el único arte válido. Entonces, si estoy haciendo una galletita en mi casa para tomar el té y el arte de vivir lo domino, esa galletita es una manifestación de ese arte. Y aquel que reciba esa galleta o ese pan va a estar siendo tocado por ese arte. Puede abrirse o no a la energía de ese arte, pero va a estar a disposición de la armonía y el equilibrio que se impregnaron en ese pan o en esa galleta o en esa ensalada que preparé. Lo mismo si una persona se sienta con una guitarra y canta. Son pocos los que se pueden sentar con una guitarra y cantar y ofrecer armonía y equilibrio al otro. Son pocos, casi inexistentes, pero existen. ¿Quiénes son? Habrá que reconocerlos. Porque ni los que tienen el arte ficticio, ni los que tienen el arte genuino, pueden decir yo lo tengo. Porque todo eso es pura palabrería. El arte no se dice, no se manifiesta con palabras. Yo soy un artista. Entonces podemos empezar a evaluar cuántos artistas hay en este planeta. Porque hay gente que dice, ¿de qué trabajas? Yo soy artista. ¡Qué bárbaro! No hace falta trabajar de nada para ser artista. Los desocupados también pueden ser artistas. Si a pesar de estar desocupados conocen el arte de vivir, ¿se entiende? Entonces nadie trabaja de artista. Eso es una pavada, eso es una estupidez. Eso es un argumento que algunos pueden creer, sobre todo los que dicen que son artistas. Si una persona no ofrece armonía y equilibrio con lo que está haciendo, no es un artista. Y eso no es el arte de vivir. El arte de vivir el ser lo tiene que aplicar cuando el carpintero hace la mesa, cuando el panadero hace el pan, cuando el escritor escribe un libro, ¿sí? Cuando el que no sabe qué hacer de su vida aprende a estar en armonía y en equilibrio simplemente esperando a ver qué le muestra la vida que tiene que hacer. Eso también es arte. Porque el arte no exige que estemos haciendo algo en particular, sino que lo que estemos viviendo lo vivamos en armonía y en equilibrio. Entonces, hasta el no hacer nada es una obra de arte, cuando el ser aprendió que esa quietud y ese silencio son impuestos para él como una necesidad. Entonces nadie va a distinguir a un artista por lo que ve ahí, y mucho menos por lo que su cuerpo emocional le diga frente al supuesto artista, porque muchas cosas que el arte va a ofrecer van a disgustar al ego, porque precisamente quedó demostrado en esta humanidad que componemos que la mayoría de los ofrecimientos que podrían derivar en armonía y en equilibrio no son aceptados. Entonces, no vamos a evaluar si al ego le gusta o le disgusta lo que se le está presentando para poder reconocer si eso es arte o no. Solamente van a reconocer el arte aquellos que, abiertos a dejar de lado las formas y las apariencias, aquellos que puedan prescindir de su relación compulsiva con las apariencias, estén abiertos a la esencia. Y cuando perciban que una corriente genuina los toque, sabrán por asistencia interna, por intuición, ¿sí? Ya por una experiencia implantada en su conciencia, si eso es o no arte. Muchas gracias.